Buenos días. Bienvenidos a la central de transmisión del Instituto Vida para Todos, directamente desde la estancia Árbol de la Vida Sumaré, San Pablo. Recordando que la palabra que hablaremos enseguida hace parte del mensaje 20 de la secuencia de la Conferencia Internacional. Algunos pueden extrañar porque siempre este es el último mensaje que cierra el alimento diario de 24 mensajes, porque ella es el mensaje 20. Entonces voy a explicar un poco. El mensaje, los mensajes de la conferencia internacional terminaron en el mensaje 16. Y por causa de la secuencia del tema, nosotros confeccionamos la conferencia en Brasilia, los dos mensajes, con la secuencia de los mensajes de la conferencia internacional. Por tanto, la conferencia en Brasilia, el primer mensaje, el mensaje 17, siguiendo los 16 que fueron dados en la estancia, y 17 y 18 en Brasilia. Por tanto, esta conferencia serán los mensajes 19 y 20. Y los dos mensajes ya fueron dados en Ribeirão Preto, serían 21 y 23. Y las de Piracicaba también ya fueron dadas la semana pasada por el hermano Esdramá, serán los mensajes 24, 23 y 24. Por tanto, son 24 mensajes que nosotros vamos a transformar en el alimento diario. Y hablando del alimento diario, ya fue dado el aviso, la editora Árbol de la Vida está disponiendo para ustedes el primer volumen de 4 mensajes. Por tanto, esté atento. Enseguida será colocado el alimento diario digital. Entonces, gracias a Dios, por causa de la posibilidad de transmisión, todo el Brasil, todo el mundo está unido con nosotros en este momento. El mensaje 20 tiene como título El Hijo, heredero de todas las cosas. Los versículos son Hebreos capítulo 1, del 1 hasta el 4. Muy bien, ayer a la noche, en el mensaje 19, nosotros mencionamos la cuestión de las olas, de las energías, de las olas que fue mencionado en Juan capítulo 8. Y nosotros llevamos este tema para verificar, vimos ayer en Proverbios capítulo 8, y ahora nosotros llevamos este tema para ver el libro de Job capítulo 38, donde Dios dice que Él trazó un límite para el mar. Versículo 10 dice así: cuando yo le puse límite y le puse cerraduras y puertas y le dije hasta aquí vendrás y no irás más adelante, y aquí se quebrará el orgullo de tus olas. Nosotros percibimos que en estos días nuestras autoridades, las autoridades sanitarias y también las autoridades económicas del país están viendo esta situación, evaluando esta situación, como que estamos todos siendo avasallados por las dos ondas. La primera onda es la onda sanitaria, es la onda del COVID-19, y esta onda está destruyendo muchas cosas, muchas muertes, muchas personas infectadas, muchas personas pasadas por dificultades, internados. Entonces, esta ola, según las estimativas de las autoridades sanitarias, que esta ola aún se va a acelerar más y va a hacer más daño. El Ministerio
el Ministerio de Economía está preocupado con la segunda ola. La segunda ola podría ser peor que la primera. Entonces, si no se toman medidas correctas hoy, podría destruir toda la economía de un país. Entonces, hasta las autoridades reconocen que nosotros estamos siendo barridos por dos olas gigantescas con enorme energía. Pero Dios, Él puso un límite al mar con algo muy simple. Nosotros vimos ayer en Jeremías capítulo 5, versículo 22. Vamos a mirar de nuevo, por favor. Capítulo 5 de Jeremías, versículo 22. Allí dice: a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenanza eterna, la cual no quebrantará, si se levantaren tempestades, mas no prevalecerán, bramarán las ondas, mas no lo pasarán. Entonces, nosotros recibimos esta palabra revelada ayer, que aunque venga con una energía gigantesca destruyendo todo y todos, Dios colocó un límite con un simple grano de arena para disipar esta energía. Y nosotros podemos decir que nosotros, su iglesia, los escogidos de Dios, somos pequeños. Nosotros somos apenas pequeños granos de arena. Y yo creo que según lo que nosotros vimos ayer en el libro de Efesios, nosotros podemos hasta abrir nuestras Biblias, Efesios capítulo 6, para mostrar que nuestra lucha no es contra sangre y carne, y sí contra los principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces Pablo nos advierte para tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y después de haber vencido, estar firmes. Esta palabra es para nosotros hoy. ¿Y cómo nosotros vamos a vencer? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estamos transmitiendo la palabra de Dios, la palabra profética, para animar a ustedes, para traerle luz a todos y dirección a todos en esta situación difícil. Y el versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, después de haber terminado el mensaje, yo recibí algunos mensajes de algunas personas y ellos sugirieron por qué nosotros no practicamos inmediatamente esta palabra y nosotros colocamos inmediatamente en oración. Nosotros somos los pequeños granos de arena, las olas que vienen destruyendo todo son gigantescas. Nosotros podemos hacer poco, pero gracias a Dios, Dios nos entregó a nosotros dos herramientas. Una es la palabra de Dios, que ataca, de ataque, y nosotros tenemos la oración. La oración puede, a través del grano de arena, disipar la energía de estas dos grandes olas. Por tanto, nosotros sugerimos que a partir de mañana nosotros comencemos a practicar la oración por los granos de arena. Podemos hacer lo siguiente. En Brasil nosotros tenemos 10 regiones de obra y nosotros podemos usar, mañana sería 30 de marzo. 30 es un número par. En los días con número par, todas las regiones pares pueden estar en oración 24 horas por día. Y así, cada iglesia de estas regiones pares, ustedes administren un reloj de oración
de 24 horas, ustedes disponen a los hermanos, para los miembros de su iglesia, quien quiere participar de este reloj de oración. Nosotros vamos a estar orando 24 horas por día sin cesar. Cada uno puede tomar una fracción de 15 minutos, pero usted puede tomar más que una fracción. Por tanto, no será pesado para ustedes y nosotros todos estaremos en espíritu de oración. Y en el día primero, que es un día impar, ahí entrarán las regiones impares, la región 1, 3, regiones 5 y así en adelante. Y las iglesias de estas regiones también estarán orando en el día impar. Y las iglesias que están en el exterior, en otros países, nosotros les sugerimos su código el DDI, Código de Distancia Internacional en los Estados Unidos, por ejemplo, 001, 1 es impar entonces, y cada país tiene un DDI diferente. Si es par, ustedes acompañan a las regiones pares; si es impar, acompañen a las regiones impares. Y así nosotros estaremos todos participando de esta oración. Y yo creo que con la oración de los granos de arena nosotros conseguiremos frenar toda esta energía, aquello que sería para durar muchos meses. Nosotros queremos abreviar estos días a través de nuestras oraciones. Y por otro lado, si en un día, 24 horas, yo participo de la oración y en el otro día es otro grupo que participa en ese grupo, yo necesito trabajar con la palabra. Sea oyendo la palabra, disfrutando la palabra, compartiendo la palabra y también predicando la palabra para nuestros amigos y vecinos a través de la oración. ¿Vamos a practicar esto? Yo creo que nosotros podemos acortar nuestros días antes que las 2 olas destruyan todo. Ahora es nuestra oportunidad. Yo recordé de la iglesia en Filadelfia, mencionada en las 7 cartas que el Señor pidió a Juan que escriba y mande. Y en la carta, en Filadelfia, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta nosotros aberta, tenemos pocas a qual fuerzas, ninguém pode fechar. poco podemos hacer E tens humanamente. pouca Has força. guardado Nós mi temos palabra pouca força. y no has negado mi nombre. Entretanto, guardaste Ahí a el versículo 10 minha dice: palavra, por cuanto e has não guardado la negaste palabra de o mi meu paciencia, nome. yo Aí, también te versículo 10 guardaré diz assim: en la porque hora de la guardaste a prueba que palavra ha de da venir minha sobre el mundo perseverança, entero também para eu te probar guardarei a los da que hora da moran provação que há de vir sobre o en la mundo tierra. inteiro, para He aquí yo experimentar vengo os pronto, que retén lo habitam que tienes para sobre que a ninguno terra. tome tu Venho corona. sem demora, Aleluya, la iglesia en conserva o que Filadelfia tens, para es que una ninguém iglesia tome a vencedora. tua coroa. Yo voy a leer Aleluia. A igreja em para usted un Filadélfia é pequeño uma igreja comentario de este vencedora. Eu libro vou ler conocido para de la vocês historia de um la pequeno iglesia, comentário escrito por desse André livro Miller mucho conhecido tiempo da história antes. da Él igreja, escribe así escrito con relación a por la iglesia en André Miller, Filadelfia. muito tempo La antes. iglesia en Ele Filadelfia escreve representa assim, com relação à igreja em al Filadélfia. débil A igreja remanente, de Filadélfia pero que es fiel a la representa palabra o y al nombre fraco del Señor Jesús. remanescente, Aleluya. La mas que é palabra y fiel el à nombre del palavra Señor e ao Jesús. nome do Senhor Nosotros Jesus. invocamos Aleluia. el nombre del A Señor y palavra guardamos e su ao palabra. nome do La principal Senhor Jesus. característica Nós de este invocamos o nome pequeño do Senhor grupo, e de este guardamos a pequeño sua grupo, palavra. era La guardar principal la palabra de la característica desse perseverancia de grupo, Cristo desse o guardar pequeno la grupo, palabra de la era paciencia de guardar a Cristo palavra y da no negar perseverança su de nombre. Cristo, ou guardar a La palavra da condición de paciência ellos no de Cristo, era marcada e não por negar o ninguna nome dele. demostración de A poder condição deles ni nada não era marcada externamente por nenhuma maravilloso, demonstração de sino poder, por una nem nada íntima comunión personal con el externamente Señor. maravilloso, Hermanos, mas lo que por marca uma la iglesia en Filadelfia íntima es que sus comunhão miembros pessoal com o tienen Senhor.
mantienen una íntima comunión personal con el Señor. Ellos estaban en medio de ellos como el santo y el verdadero, y es representado como administrador de la casa. Él tiene la llave de David. Cristo, Él tiene la llave de David. Él es el administrador de esta casa. Presten atención a esta frase. Los tesoros de la palabra profética están abiertos para los que habitan dentro de su casa. Voy a leer de nuevo. Los tesoros de la palabra profética están destrabados para los que habitan dentro de su casa. Los fieles de esta iglesia también comparten de su paciencia y esperan su venida. ¿No es maravilloso? Nosotros tenemos poca fuerza, nosotros somos un pequeño grupo, pero nosotros podemos influenciar primero para aplacar toda la fuerza de estas dos olas a través de nuestras oraciones, a través de la palabra de la perseverancia, y nosotros podemos vencer contra las fuerzas malignas del mal. Que Dios pueda traernos luz. Quien quiera participar, la iglesia que quiera participar, nosotros vamos a participar, juntar nuestras fuerzas y nosotros vamos a vencer contra esta crisis. Gracias al Señor. Muy bien. Entonces, hoy voy a dar continuidad a lo que estábamos hablando ayer. Ayer nosotros mostrábamos para ustedes que nuestro Señor Jesucristo, Él es el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Él fue aquel que si estuviese en la tierra, ni sería sacerdote, porque él no es del linaje de Aarón, no es de la tribu, no era de la tribu de Leví. Pero, gracias a Dios, él no se tornó sacerdote según el mandamiento carnal, según esta regla carnal de sucesión, sino que él se tornó el sumo sacerdote basado en la vida indisoluble. ¿Cuándo es que él fue constituido sumo sacerdote? Cuando él resucitó, esto es, cuando la vida de resurrección en él actuó y él se tornó el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esta es la vida indisoluble. Contra la vida de resurrección, la muerte no tiene nada que hacer, porque esta vida es indisoluble, es indestructible. Esta vida que no perece. Por eso este sumo sacerdote, él está ministrando un sacerdocio perfecto. Y este sacerdocio tiene como meta llevarnos hasta Dios. Yo quería dar esta continuidad en esta pequeña palabra. Después voy a volver un poco al comienzo del libro de Hebreos. Entonces, Hebreos capítulo 5 nos muestra para qué servía el sumo sacerdote, ya que nosotros estamos hablando que Cristo, Él se tornó el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y Él ya fue llevado a los cielos y está sentado a la diestra de la majestad. Y Él está ministrando en el santuario y en el tabernáculo, no hecho por manos, porque Él está ministrando en el verdadero santuario, en el verdadero tabernáculo en los cielos. Por tanto, Él es nuestro sumo sacerdote. Pero, ¿qué hace el sumo sacerdote? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Entonces, esto es lo que quería mostrar a ustedes. Capítulo 5 de Hebreos, versículo 1. Então, é isso que eu queria dizer para mostrar para vocês. Capítulo 5 de Hebreus, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, siendo tomado de entre los hombres, aún estoy hablando del sumo sacerdote levítico, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. La primera función de un sumo sacerdote es, él es constituido a favor de los hombres. ¿Para qué?
para ayudar a los hombres en su relación con Dios. Y como todo hombre es pecador, Él es aquel que ofrece dones y sacrificios por los pecados. Entonces, el sumo sacerdote, Él tiene como meta ayudarnos, ayudar a todos los hombres en lo que se refiere nuestra relación con Dios. Él trabaja en ese sentido. Él apacigua a Dios, Él ofrece don por nosotros, sacrificio por nosotros, para que nosotros seamos aceptados por Dios y nosotros podamos tener comunión con Dios. En el versículo 2, para que se muestre paciente de los ignorantes y los extraviados, pues Él también está rodeado de debilidad. En segundo lugar, un sumo sacerdote, Él necesita ser capaz de condolerse de los ignorantes, condolerse de quien erra. Por tanto, usted no necesita tener miedo de acercarse a Dios porque usted cree que es ignorante delante de Dios. Usted se juzga como una persona que siempre erra referente a las cosas de Dios. No se preocupe, porque usted tiene un sumo sacerdote que puede ayudarte en estas situaciones. Porque cuando el sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, él está rodeado de debilidades. Y por causa de ellos debe ofrecer por el pecado, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces, este sumo sacerdote él es para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, pero también por sus pecados, porque él también es uno de los pecadores. Pero nuestro Señor Jesús, Él es un sumo sacerdote, Él hace ese mismo papel. Sin embargo, Él no es un pecador. Por tanto, vamos a volver un poco al capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Quiere decir, nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, Él se tornó el gran sumo sacerdote que penetró los cielos. Por eso nosotros necesitamos conservar firme nuestra profesión. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote es diferente al sumo sacerdote del linaje de Aarón. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Aunque Jesús venció como hombre, Él puede también compadecerse de nuestras debilidades. Porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este es un punto diferencial. Él también fue tentado, Él también experimentó la debilidad humana, pero Él no tuvo pecado. Él pasó por todo eso sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros tenemos tal sumo sacerdote que puede ayudarnos en cualquier momento. Y este sumo sacerdote, como dijimos ayer, él es un ministro del verdadero santuario. Y este verdadero santuario está donde Dios está en los cielos. Y los cielos no es este cielo que usted imagina ser, este cielo físico. Los cielos, para los brasileros, nosotros, ¿dónde está el cielo? Nosotros marcamos para arriba, pero para los orientales, que está del otro lado del planeta, pregunta, ¿para dónde están los cielos? Quedan para el lado opuesto. ¿Dónde está el cielo? Los cielos aquí, no es el cielo físico. Dios está en el tercer cielo, Él habita en la eternidad. Es otra dimensión, no es una dimensión física. Por tanto, nuestro Señor Jesús, después de la resurrección, Él fue para este lugar donde Dios está, sentado a la diestra de Dios. Muy bien. Entonces, hoy pretendemos mostrarles a ustedes cómo es el Hijo.
¿Por qué? pretendemos Dios, mostrar para vocês porque toda la obra de Dios es prácticamente hecha por quem el é o Hijo. Filho. Y gracias al Hijo es Por que quê? el mundo fue Deus- creado. Porque a obra de Deus toda Y gracias al Hijo praticamente es que la nueva feita creación pelo surgió Filho. a través de graças su ao obra aquí en Filho la tierra, su é obra que redentora, o mundo foi surgió la criado. nueva creación. E graças Y ao gracias Filho al Hijo é que a es nova que criação el que ascendió surgiu, al cielo está né, sentado através a da la sua diestra obra de aqui Dios na terra, como sua sumo obra sacerdote redentora, según el orden de surgiu a nova Melquisedec. criação. Él E está allí graças ao intercediendo Filho por que nosotros ascendeu para ao céu, llevarnos está a la sentado à perfección, direita de llevarnos, Deus, como sumo conducirnos sacerdote a la da ordem gloria de Melquisedec. Dios. Por Ele tanto, está ali el Hijo es tan intercedendo por importante nós que para yo levar-nos resolví à hoy, perfeição, en el mensaje 20, levar-nos, abordar un poco conduzir-nos este à tema. glória, à ¿Quién es glória el de Hijo? Deus. Entonces, en O Hebreos, Filho é tão en importante, el libro tão de importante, Hebreos, que eu ya en el resolvi comienzo, hoje, capítulo na 1, mensagem 20, principalmente abordar los pouco tres esse primeros assunto. versículos, Quem é o Filho? Então, no Hebreus, abordan no livro de cómo Hebreus, Dios logo el no Padre começo, honra al Hijo. capítulo 1, Es principalmente nos impresionante tres cómo primeros el versículos, Padre honra al Hijo y Él quiere aborda dar todo al Hijo. como Deus Es como aquel Padre que preparó al Hijo para impressionante. recibir todo de Él, recibir toda su herencia. E Entonces, ele este es quer nuestro dar Dios, tudo el para o Padre, y Él honra É que nem aquele al Hijo, pai y Él que preparó preparou todo, o filho y el para Hijo hizo receber todo de por tudo el dele, Hijo, receber y toda a al herança fin dele. Él Então, preparó esse al é o Hijo para nosso ser Deus heredero Pai, de todas né? las Ele cosas. honra ao Ahí filho, usted ele va a entender preparou por qué tudo, este Hijo fez se tornó tudo el também por meio do sumo filho, sacerdote no fim, según el orden de preparou o filho Melquisedec, para ser porque herdeiro Dios había de preparado todas todo as coisas. dentro de Aí su você vai plan. Vamos a entender ver, por que esse filho se capítulo tornou 1, sumo versículo sacerdote 1. da ordem de Melquisedec. Dios, habiendo hablado Melquisedec, muchas porque veces, Deus havia preparado perdón, tudo voy a leer de nuevo. dentro do seu plano. Dios, Vamos lá. habiendo Capítulo hablado versículo muchas veces Havendo Deus y de muchas outrora maneras, en otro tiempo a falado los muitas padres, maneiras. por los profetas. Perdão, vou ler de Este novo. primer Havendo versículo Deus se outrora refiere al falado hablar de Dios en el muitas Antiguo vezes Testamento e de principalmente, muitas maneiras también a los aos patriarcas, pais pelos profetas. y en el Antiguo Esse primeiro Testamento él versículo él refere-se habló a de falar muchas de maneras, Deus pero no Antigo por los Testamento, profetas. principalmente, também aos patriarcas, Versículo 2. né? En E- estos e postreros ao- días no algo Antigo cambió. Testamento ele En estos usou, postreros falou días de muitas indica maneiras, mas un pelos cambio profetas. de dispensación. Versículo 2. En el versículo 1 habla con relación a la dispensación de la ley principalmente, pero el versículo 2 cambió la dispensación. Cristo vino aquí en la tierra, entonces de la ley pasó para la dispensación de la vida, la dispensación de la gracia, la dispensación de Cristo. Por tanto, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este versículo poco representa mucho. En estos últimos, en la nueva alianza, nos habló por el Hijo. Ahora es la vez. Ahora el Hijo tiene que hablar. Y a este Dios el Padre lo constituyó heredero de todas las cosas. Él ya decidió enseguida que el Hijo, su Hijo, heredaría todas las cosas. Y es por medio de quien el universo fue hecho. Entonces vamos a volver para el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1. Juan capítulo 1 versículo 1. O Evangelho de João capítulo 1 versículo 1. Vamos lá. Esta es la razón que ayer yo les dije que el libro de Juan, en el ministerio de Juan, es un libro espiritual. No es fácil entender, a no ser que usted lea superficialmente. O livro de João, no ministério de João, yo voy a leerles a ustedes, en lugar de verbo, voy a leerles como palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, en el principio era la palabra, y la palabra es el Hijo. Y esta palabra estaba con Dios y era Dios. Muy bien. Entonces, esta palabra en griego
Então, el Logos. no princípio era a palavra. ¿Y por Y qué la el Hijo palabra es la Filho. palabra? E essa palavra Dios, estava com Deus e era Él Deus. tiene Muy su bien. Hijo, Então, a essa su Hijo palavra como la em palabra. grego, aqui a ¿Y palavra, para o qué verbo sirve aqui, la palabra? em grego é logos, Usted, né? si usted es una persona Por que o que queda con la Filho boca cerrada, a si usted está palavra? callado, nadie sabe Deus, lo ele que tem, sucede con usted, ni ele quién tem es o seu usted, Filho como o lo que a usted vino a palavra. hacer. Entonces, ¿Para la qué serve palabra a palavra? termina Você- diciendo, você expresando lo é que uma usted pessoa es que fica y de lo boca que usted fechada, quiere. se Entonces, você fica calado, el Hijo de ninguém Dios, sabe Él es o la que se passa palabra com de você Dios. e quem é você, Pero yo voy a usar o que você veio un fazer. versículo usado Então, por la a misma palavra acaba Biblia. En el capítulo 1, dizendo, versículo 18 dice así. expressando de o Juan. que você é. A nadie, você a quer. Dios nadie Então, le debió jamás. Filho de El Deus, Hijo, ele é el a unigénito palavra de Hijo Deus. que está en el seno Mas del eu vou Padre, usar Él le ha dado a versículo conocer. usado, né, pela Entonces própria voy a Bíblia. usar No la capítulo 1, palabra versículo que la 18 misma diz assim, Biblia usa. Entonces, el Hijo ¿no? es la palabra de ninguém Dios. jamais viu a La Deus, palabra de Dios o Filho sirve para qué? unigênito La palabra de Dios que está sirve no para seio do Pai revelar a Dios. é Cristo o es la palabra, revelou. su Então, eu función vou usar a es palavra revelar a que Dios. a própria Para que Bíblia las usa. personas Então, conozcan a o Dios, para Filho é a que las palavra de personas Deus. sepan cómo A Dios palavra hace de las Deus cosas. serve para quê? El Hijo A es la palavra de palabra. Deus serve Nosotros para leímos revelar ayer a en Deus. Proverbios 8. Cristo é a Él palavra, también a sua es la função é sabiduría. revelar a Deus. Nosotros Para as pessoas leímos conhecerem a Deus, Leímos para Proverbios as 8 del pessoas 22 saberem al como Deus 31. faz as coisas, Cómo Él então es é la por meio da misma palavra. O sabiduría. Filho é Entonces, a Él, palavra. Mas o Filho, voy a continuar ele é y a después vamos a palavra. otros lugares. Nós lemos Aquí la ontem palabra em estaba Provérbios con Dios. 8, ele também Aquí é significa a muchas cosas. sabedoria, não é La isso? palabra, Lemos el Provérbios Hijo 8, es la palabra no versículo y la 22 palabra até 31, estaba con Dios. como Entonces, ele era aquí a existen própria sabedoria. Então, ele, dos né, personas bom, distintas. vou continuar aqui, depois Aquí nós vamos tenemos pra un outro Padre lugar. y la palabra Aqui, y el a Hijo. palavra Padre y el estava Hijo. com Deus. El Hijo estaba Aqui con el significa Padre. muita coisa. Quiere decir, la A palabra o estaba Filho con é a Dios. palavra e a Entonces, palavra existen estava com Deus. Então, La aqui existencia existem distintas eh, entre el duas, Padre y el Hijo. né, Cada uno pessoas tiene su distintas. Aqui tem existencia Pai distinta. e a palavra Y e o Dios, Filho. Él Pai e o es Filho, un né, solo Dios. o Filho Sin embargo, Él estava com o Pai. es triuno. A Él es el palabra Padre, Él es el estava Hijo, com Él es el Espíritu Santo. Então, Pero existe estas né, tres a personas existência nosotros podemos usar solo distinta, entre comillas né, porque es muy entre, difícil o Pai e usted o Filho. diga Cada tem a que sua son tres, existência los distinta. tres de la Trinidad Deus, ele é son um só distintos. Deus, Ellos porém, tienen la ele existencia triuno. Ele distinta, é Pai, ele é o Filho, ele é coexisten o de Espírito Santo. eternidad a Mas eternidad. essas Entonces el tres Hijo pessoas, estaba nós só podemos con el usar Padre, entre la aspas, porque palabra é muito estaba con el difícil Padre você dizer, y la palabra né, siguiente es, são y la três, palabra era os Dios. três da Entonces, da al mismo Trindade, tiempo que la né, palabra são es la palabra y distintos. Dios es Dios Eles têm y el a Hijo es la existência palabra de Dios, distinta, coexistem de tiene su eternidade existencia a distinta, eternidade. pero Então, o enseguida Filho dice, estava la palabra com o era Pai, Dios. a palavra Entonces, estava com o Pai, hay un e a solamente palavra un seguinte Dios é, e a palavra era Deus. y el Padre está en el Então, Hijo, ao el Hijo mesmo está en el tempo Padre, que a existe palavra é a esta palavra, e Deus é Deus, coinherencia. e a palavra Inherencia. e Uno o habita Filho é a dentro del palavra de otro. Deus, Ustedes recuerdan, en Juan eles têm a 14, sua nosotros existência vamos, distinta, mas ayer leímos logo em seguida diz, e a en palavra el Evangelio de era Juan, Deus. Então, capítulo 14, há somente um en el Deus, versículo 10, ¿cómo e dice? eles, né, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Existe ¿No essa crees que yo estoy en el coinerência, Padre y el habita Padre dentro do está outro, en mí? está em outro, né? Quiere Vocês decir, se el lembram, Hijo em João está en el 14, Padre nós ontem y el Padre está en el Hijo. lemos A eso Evangelio nosotros de João llamamos de 14, coinherencia. Uno está o dentro del versículo otro. 10, como fala? Uno vive en el otro. Versículo 10. Y en el versículo 11, Não creed crees que yo que soy en el estou no Padre Pai, y el que Padre o Pai en mí. está em mim? De Quer otra dizer, manera, o creedme Filho por las está mismas no obras. Pai,
El Padre y el Hijo, el Hijo está en el Padre está en el Hijo. Y capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. O mejor, para que ellos sean uno, como nosotros somos uno. El Padre y el Hijo son uno. Y también en el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es esta unidad maravillosa que con la mente humana no conseguimos expresar y explicar. Es esta unidad que Dios está llamando al hombre para participar. Nosotros podemos ser uno, como el Padre y el Hijo son uno. Voy a dar continuidad. Voy a versículo 14, y después vuelvo. Versículo 14. Y la palabra se hizo carne. La palabra que es el Hijo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esta palabra griega de habitar es tabernaculizar, o armó tabernáculo. Y la palabra se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, como del unigénito del Padre. Entonces, esta es la palabra que en el principio estaba con Dios. Este principio del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, es la eternidad pasada. Es allá que no hay comienzo de días. Él era la palabra ya allá. Por tanto, existen algunas escuelas de herejías que dicen que Cristo vino a existir después en la creación. No, Cristo el Hijo ya está en la eternidad pasada, en el principio. Por tanto, en el principio Dios no poseía la humanidad, Dios solo tenía la divinidad, porque la humanidad Dios creó después, pero cuando el Hijo se hizo carne, y la palabra que se encarnó, la palabra se hizo carne y armó tabernáculo entre nosotros. ¿Qué quiere decir? Dios, el amor, armó su casa entre nosotros. Dios armó su lugar de habitación entre nosotros a través de Jesucristo. ¿Para qué? Porque Dios muestra que Él desea morar con el hombre. Dios quiere llamar al hombre para participar de su maravillosa vida de relación perfecto que nosotros vimos allí en Proverbios capítulo 8. Ahí vimos en el capítulo 8, recordando, para los que no estaban ayer oyendo el mensaje 19, el Hijo, antes de la fundación del mundo, el Hijo era el placer del Padre. El Padre tenía placer en el Hijo, y el Hijo y el Padre era la felicidad del Hijo. Entonces, esta relación entre el Padre y el Hijo es una relación perfecta, más perfecta que puede existir, y esta relación está dentro de la unidad misteriosa y también está dentro de su gloria, dentro del amor ágape, que es un amor que es la perfección. Quiere decir, en este vivir entre el Padre y el Hijo, es que Dios hoy quiere introducir al hombre para esta misma convivencia que ellos tienen. Por eso que Jesús vino aquí en la tierra, Él vino como un tabernáculo, invitando al hombre para participar de esta relación con Dios y participar de la verdadera felicidad, como dije yo ayer. Esto es solo para que ustedes entiendan un poco mejor. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo, antes de la fundación del mundo, Él era el Hijo unigénito. Él también era Dios, Él era Dios unigénito. Pero no son tres dioses, nosotros tenemos un solo Dios
versículo 18, vou ler de novo. Y el Padre y el Hijo, ellos vivían en esta armonía, en esta unidad maravillosa, que solo Dios, teniendo la mente de Dios, nosotros podemos entender esto. No podemos sistematizar con la mente humana. Nosotros podemos incurrir en algún error. Gracias a Dios, Él era el Dios unigénito, pero Él se encarnó a partir de ese momento. Él pasó a participar de la humanidad. Pero lo que Él quiere es llevar a este hombre, Jesús, también al nivel del Hijo de Dios. Entonces, todo el proceso para poder introducir al hombre dentro de la habitación de Dios es primeramente el Hijo de Dios, que era solo el Hijo unigénito de Dios, y tomó la carne humana, tomó la semejanza de la carne humana, tomó la humanidad y vivió una vida perfecta y murió, resucitó, y en la resurrección Dios entonces le dijo: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Quiere decir, en aquel momento de la resurrección, por primera vez la humanidad que Jesús había tomado en su encarnación fue admitida para dentro de Dios. Dios el Padre lo admitió como el Hijo de Dios. Él se tornó el Hijo, no solo unigénito de Dios que ya era, sino que Él se tornó el Hijo primogénito de Dios. Porque a partir de allí, por medio de Jesucristo, Dios entonces pudo engendrar muchos otros hijos. Y el objetivo de engendrar muchos hijos es también introducir y conducir a estos muchos hijos a la gloria, a la misma gloria que Dios el Padre introdujo a este primer hombre, al hombre Jesús, que en Hebreos 2 dice que Él fue coronado de gloria y de honra. Y el objetivo de todo esto es hacer al hombre reinar sobre todas las cosas en el reino venidero, en el mundo que ha de venir. ¿Por qué? Porque Dios desea coronar también al hombre de gloria y de honra. Entonces nosotros, Dios preparó al Hijo, abrió este camino para nosotros y nosotros hoy estamos en el camino de la gloria. Muy bueno. Vamos a volver entonces para continuar Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Versículo. O Filho abriu esse caminho para nós e nós hoje estamos no caminho da glória. Muito bom. Então vamos aún el versículo 2. El Padre, Él constituyó al Hijo como heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo el universo. Yo quiero dejar claro algo, que Dios planeó todo para que el Hijo herede sobre todas las cosas. En otras palabras, Él preparó todo para darle al Hijo. ¿No es maravilloso? El Hijo, en la creación del mundo, el Hijo fue la sabiduría del Padre. Vamos a ver otra vez Proverbios capítulo 8. Libro de Proverbios, capítulo 8. Para o Filho herdar sobre todas as coisas. Em outras palavras, versículo 22. Preparó todo para dar para o Filho. Jehová poseía en el principio, ya antiguo, antes de sus obras. Eternidad, desde la eternidad, está hablando del Hijo como la sabiduría. Desde el principio y antes del principio, antes de la tierra. Esto quiere decir que toda esta creación Dios creó con su Hijo como la sabiduría. Yo ya dije ayer que en 1 Corintios 1, allí dice que Cristo es la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Muy bien. Son dos cosas necesarias. Son dos cosas necesarias para que Dios pueda hacer un buen proyecto. Dios necesita de sabiduría para tener un buen proyecto, un buen plan. Y Dios también necesita de poder
para ejecutar este plan. Gracias a Dios, Cristo se tornó la sabiduría de Dios y también el poder de Dios para hacer lo que Dios quiere hacer. ¿No es maravilloso? A través de Cristo como la sabiduría de Dios, Él planeó todo lo que Dios planeaba, todo lo que estaba en el corazón de Dios, el Hijo. Él arquitectó, Él es el arquitecto, Él planeó. Y no solo planeó, también Él es el poder de Dios. Él ejecutó también. La creación del mundo fue planeado, arquitectado y ejecutado por el Hijo, bajo el comando del Padre. Entonces, en el capítulo 8 de Proverbios, Él dice así, en el versículo 27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando el Padre preparaba los cielos, allí estaba yo. ¿Dónde estoy? Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos de arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar sus estatutos para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, yo estaba con Él, ordenándolo todo. Era su delicia de día en día. Teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. El Hijo era la delicia del Padre y el Hijo se alegraba delante del Padre en todo tiempo. Usted ya vio esto. Entonces el Padre amaba al Hijo antes de la fundación del mundo y el Padre vivía. El Padre era la alegría del Hijo y el Hijo era el placer. Esta relación maravillosa, en este tipo de relación, es la que Dios está invitando al hombre. Porque dice el versículo 31, me regocijaba en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Quiere decir, Él creó el mundo y puso en él al hombre y quiere conducir al hombre, quiere invitar al hombre para participar de esta vida deliciosa con Dios. Por tanto, mis amados hermanos en Cristo, ustedes no están meramente viviendo aquí en la tierra para un día ir al cielo. Usted está siendo preparado para ser recibido para dentro de la gloria del Padre. Lo que Dios quiere es invitarlo a usted para esta relación maravillosa. Dios quiere llevarlo a usted también para participar de esta felicidad y participar de la esfera del amor de Dios, para que Dios pueda introducirnos en algo llamado perfección. Esto maravilloso que Dios está invitándonos para participar de esta unidad, participar de este amor ágape, participar de todo lo que Dios es y esta relación íntima entre el Padre y el Hijo. Entonces, vamos a continuar. Hebreos 1, versículo 3. Nos introduzir numa coisa chamada perfeição, essa coisa maravilhosa, né, que Deus está el Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Muy bien, Él, el Hijo, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Dios es la gloria. Y cuando el Hijo revela al Dios de la gloria, el Hijo es el resplandor. No sé si usted entiende. Dios es la gloria, toda la gloria de Dios. Pero como el Hijo unigénito es aquel que revela al Padre, entonces el Hijo es el resplandor de su gloria. Y no solo el Hijo es el resplandor de su gloria, el Hijo es la expresión, la misma imagen de su sustancia. Y esta palabra expresión exacta en griego es carácter, que significa la impresión dejada cuando usted toma un sello.
y imprime ese sello. Entonces ese sello deja una impresión. Esa impresión es Cristo. Cristo es esa impresión del ser de Dios. Ese ser aquí es hipóstasis en griego. Este ser también puede ser traducido en sustancia. Entonces el Hijo es la impresión de la sustancia de Dios. Es que antiguamente no se usaban sellos de tinta. Antiguamente se usaba cera y había un sello. El rey tenía un sello y cuando apretaba sobre la cera aún derretida que dejaba la marca del sello, por tanto aquello es la impresión. El Hijo es la impresión, es lo impreso de la substancia de Dios. Entonces, si usted quiere saber quién es el Hijo es esa impresión de la sustancia de Dios. Es difícil hasta que yo le explique a ustedes, pero es para que ustedes tengan una idea, ustedes tengan una noción en la cabeza de que este Hijo es maravilloso. Oh Señor Jesús. Él sustenta, vamos a continuar. ¿Dónde estoy? Da substância de Deus. Então, se você quer saber quem é o filho é esse impresso, essa impressão da substância de Deus. É difícil até de eu explicar para vocês, mas para vocês terem Entonces, uma este ideia, Cristo, vocês Él terem es uma noção na el cabeça resplandor de su gloria. Él maravilhoso. estaba Eles con são el Padre, que es la gloria. maravillosamente, intrinsecamente Él revela al unidos, Padre a cada través tem a del sua função, resplandor de la gloria y a través de la Señor impresión, como, la marca de la sustenta, sustancia vamos del continuar. Padre. Él entonces, onde eu estou. Él es este Sustentando Hijo. todas as coisas Él pela sustenta palavra todas las do seu cosas poder. por la palabra Depois de de su ter feito a poder. Y purificação esta dos palabra pecados, aquí no es logos, assentou-se à esta direita da palabra es majestade rema. nas En otras alturas. palabras, es Então, una esse palabra Cristo, ele é hablada, o proferida, resplendor da sua instantánea. glória. Ele Cuando estava Dios com o habla, Pai, las que é a cosas glória, se mas hacen. ele Por revela ao tanto, Pai através do resplendor por la da palabra glória rema e del Hijo, através las do cosas impresso, son não é isso? sustentadas. A impressão, Gracias a Dios marca da que el substância do universo Pai, fue formado ele, por la então, palabra de ele, Dios. então, Podemos ver esse eso en Hebreos filho, capítulo 11, ele versículo 3. sustenta Hebreos 11, todas as coisas pela palavra do seu versículo poder. 3. E essa palavra aqui não é Por la logos, fe entendemos essa haber sido palavra é constituido el rema. Em outras universo palavras, por é la uma palabra de palavra Dios. proferida, Esta palabra é uma aquí palavra también es rema. instantânea. El Quando universo Deus fala, fue as coisas formado as por coisas se el hablar fazem. de Dios. Portanto, pela palavra Cuando Dios rema profiere do la Filho, palabra, as el universo coisas es hecho. são Por tanto, la sustentadas. palabra Graças a Deus que proferida, o hablada de universo Dios, foi ella formado tiene pela poder. palavra de Deus. Podemos ver isso em Hebreus capítulo 11. Tiene un poder de sustentar Versículo 3. todas las cosas. Hebreus 11. Gracias a Dios. Por eso, en Salmos 33, versículo 8, Pela abra fé, su Biblia. entendemos que foi En o Salmos universo 33, formado versículo pela palavra 8, que de nos Deus. dice que Essa palavra aqui também é rema. O universo foi formado pelo falar de Deus. Quando Deus fala, Deus profere a palavra, o universo é feito. Portanto, entonces a la palabra de Deus hablada, proferida, a palavra proferida, falada de Deus, ela tem instantánea poder, de tem Dios, poder de del Hijo, sustentar todas as tiene coisas. poder Graças a para Deus. traer a la Por isso, existencia né, las no cosas, Salmo y 33, todas las cosas son versículo 8, sustentadas por Abra sua Bíblia este em hablar, Salmos por 33, este palabra rema. Gracias a Dios. que diz o quê? Y por fin aquí dice, Pois ele falou se e sentó tudo se fez. a la diestra de la Él majestad de las alturas. y Quiere todo decir, pasó a este existir. Hijo Então, Él a palavra se humilló, falada, a palavra se rebajó, proferida, a palavra se rema, vació, a palavra dejó instantânea su de gloria Deus, né, do Filho, tem del cielo. poder para Él trazer se humilló existência para às tornar su coisas. nombre. E todas Y as coisas todo são esto sustentadas es para pelo- realizar lo por que esse Dios quiere. falar, essa palavra Miren cómo el rema. Hijo es obediente. Graças a El Deus. Padre, Él Él tiene su voluntad. Y el Hijo vino para hacer su voluntad. Y el Hijo se sujetó
a ser humillado, y él obedeció al Padre, y obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. En Filipenses 2 dice así: Dios lo exaltó sobremanera y lo hizo Señor y Cristo, y le dio un nombre que está por encima de todo nombre, y toda rodilla se doblará a esa rodilla, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por tanto, Dios tenía una voluntad, y el Hijo se sujetó a esa voluntad, obedeció a Dios, se humilló, se vació, se rebajó, vino aquí en la tierra, se hizo hombre, vivió una vida humana despreciada por muchos. Muchos se burlaron de él, pero él pasó todo eso por nuestra causa. Y al final de todo, él obedeció a Dios el Padre y murió en la cruz para nuestra redención y para el perdón de nuestros pecados. Y no solo esto, él entonces, hoy, él fue resucitado por Dios, y él se tornó el autor de nuestra salvación. Muy bien. Entonces, todo lo que él hizo en el tiempo, todo lo que Jesús hizo en carne, él entonces, como dije ayer, él se ofreció a Dios su sacrificio, todo lo que él hizo aquí en la tierra, él ofreció todo eso para Dios, solo que él lo ofreció por el Espíritu Eterno. Y él colocó todo eso en la eternidad. Y al colocar en la eternidad todas sus realizaciones en el tiempo, todas sus realizaciones aquí en la tierra, estas realizaciones, todo esto, lo que Cristo hizo, está hoy en la eternidad y vale para todo siempre. Por eso que, por ejemplo, en Apocalipsis 13 dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 8. Y la adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, el Cordero, si usted coloca en el tiempo, como mostré ayer en la línea del tiempo, el Cordero no fue muerto desde la fundación del mundo. El Cordero fue muerto mucho después de la fundación del mundo. Pero ¿por qué este versículo dice que fue inmolado desde la fundación del mundo? Es porque Él ofreció todo lo que Él hizo, su muerte, su crucifixión, su obra de redención. Él lo ofreció a Dios por el Espíritu Eterno, y todo eso fue lanzado en la eternidad. Entonces ahora todo lo que Cristo hizo vale desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Por tanto, todo lo que Él hizo, por eso que en Hebreos dice, Él realizó la redención de una vez por todas. Cuando dice una vez por todas, vale desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Si no, en el Antiguo Testamento, que era sombra de las cosas reales, de la realidad, la sangre de bueyes y de becerros no tendría valor, pero gracias a Dios, por medio de Cristo haber derramado su sangre y Él haber ofrecido este sacrificio a Dios por el Espíritu Eterno, y hasta la sangre de animales del Antiguo Testamento valió. ¿Por qué? Porque al mirar la sangre de los animales, Dios estaba viendo la sangre de Cristo, porque Cristo se ofreció por el Espíritu Eterno y vale para siempre. Por tanto, ¿cómo es importante este sumo sacerdote del orden de Melquisedec? Todo lo que él hizo ahora vale para siempre, y hoy él está sentado a la diestra de Dios en la majestad en las alturas. Gracias a Dios. Do Antigo Testamento valeu por quê? Yo quería leer con ustedes Efesios capítulo 1. Deus estava vendo o sangue de Cristo.
Porque Cristo Efesios capítulo 1 pelo Espírito eterno nos muestra e valeu para todo sempre. que nuestro Portanto, Señor tão Jesucristo, importante esse sumo Él sacerdote fue da ordem resucitado Melquisedeque, tudo que ele fez agora por vale la para suprema todo sempre. grandeza Hoje, del poder ele de está Dios. assentado Capítulo 1, à versículo destra 19. de Deus, Y cuál la na supereminente majestade, grandeza de nas su poder alturas. para con Graças nosotros, a Deus. Então, los que isso creemos, según la eu- operación del poder de su fuerza, eu queria la ler com cual vocês. operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Quiere decir, Efesios después que capítulo 1, Cristo hizo todo, Dios Él entonces lo sentó a Cristo a Nosso su Senhor derecha Jesus Cristo, y está sobre fue todas resucitado las autoridades. Aquí dice, pela por suprema encima de grandeza todo do poder de Deus, principado y né? potestad Versículo 19, y capítulo poder versículo 19. y dominio, Qual a y suprema sobre todo nombre grandeza que se do nombre, seu no poder solo para en com este os siglo, enfermos, sino también segundo a en el eficácia venidero. da força do Entonces seu hoy poder, Cristo o está qual exerceu sentado em Cristo, a la ressuscitando diestra dentre del os Padre. mortos e Eso que dice. fazendo-o sentar à sua direita Entonces, nos gracias a lugares Dios, celestiais. Quer dizer, depois que Cristo fez tudo, vamos a continuar. Deus então assentou Cristo à sua direita, né? E está sobre toda sorte de autoridades. Aqui diz, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só do presente século, mas também no vindouro. Então, hoje, Cristo está assentado à destra Hebreos do capítulo Pai. É 10, isso que fala, né? Então, graças versículo a 11. Deus, vamos dar continuidade aqui. Versículo Y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Quiere decir, los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos ofrecían 10. siempre Queria los mostrar uma coisa pra mismos vocês. sacrificios. Versículo 10, Tomaban un versículo 11. animal, lo Capítulo 10, inmolaban, versículo 11. ofrecían a Dios como ofrenda, como dones, como Aqui diz sacrificios, assim, pero ora, nunca todo podrían todo sacerdote remover el se pecado, apresenta como día máximo após día cubrir el pecado. a exercer Por o ejemplo, serviço sagrado En e a Salmos oferecer muitas 32.1, vezes vamos a ver os Salmos mesmos 32.1. sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Quer dizer, os sacerdotes do Antigo Testamento, eles ofereciam toda Bienaventurado vez os aquel mesmos cuya sacrifícios. transgresión Pegavam ha animais, sido perdonada imolavam, eles ofereciam y a Deus como cubierto oferta, su como pecado. dons, como sacrifícios. Entonces, en el Mas Antiguo nunca Testamento, poderia el pecado homem no era remover removido, pecados. era No máximo, cubierto. cobrir o pecado. Pero né? cuando Por Cristo exemplo, vino, em Él Salmo no solo 32:1. Dá uma olhada em Salmo cubrió. 32:1. Él removió. Usted recuerdan cuando nuestro Señor Jesús vino aquí en la tierra, que dice, que decía Juan Bautista con relación a él. Juan capítulo 1. Vamos a ver Juan capítulo 1. cuja iniquidade é perdoada, Creo que es el versículo cujo 29. pecado é Juan capítulo 1, versículo Então, no Antigo Testamento, es o es pecado eso. não era removido. el siguiente día. Coberto. Vio Juan a Jesús que venía a él y Mas, dijo, Quando Cristo he veio, aquí el Él Cordero de no Dios só que quita el cubrió, pecado del mundo. Aquí Él no dice, removeu. he aquí el Cordero No sé de si Dios que lembram cubre el quando pecado nosso del Senhor mundo. Jesus No, Él veio es aqui el na Cordero terra, de Dios que que quita. disse Él que tiene el dizia poder João para Batista sobre quitar, para com relação a remover João el capítulo pecado. 1. Vamos dar uma Por olhada. João tanto, capítulo voy a 1. leer Hebreos 11 otra vez. João capítulo 1, versículo. Y ciertamente mesmo, todo versículo sacerdote 29. está día tras día No día ministrando y siguiente, ofreciendo muchas veces los viu mismos João a sacrificios que Jesus nunca vinha pueden para ele quitar los e pecados. disse, Pero Cristo, Eis habiendo o Cordeiro de ofrecido Deus que una vez para siempre un solo tira o sacrificio pecado por do los mundo. Aqui não pecados, fala, "Eis o Cordeiro de se ha Deus que sentado cobre a la o diestra de pecado do Dios. mundo." Não. Él Ele é ofreció o Cordeiro de de Deus una que vez por tira. todas. Ele tem um poder Es para tirar. Todo lo que para Jesús remover, hizo né, es lo o más pecado. perfecto. Portanto, No hoje hay no falla, versículo no 11, hay capítulo nada 10 de para Hebreus. completar. Todo Entonces sacerdote Jesús se ya terminó apresenta su obra día y se após sentó día a la diestra de Dios. e a Se oferecer sentó a la muitas vezes derecha os de la mesmos majestad. sacrifícios que Eso nunca, es que jamais Hebreos podem quiere mostrar. remover Y el pecados. versículo 13 dice aquí, Jesus, porém, tendo de aquí en oferecido adelante, para esperando sempre hasta que los enemigos único sean puestos sacrificio por pelos estrado pecados, de sus pies. assentou-se à destra de Por- Deus.
Porque con una sola ofrenda hizo perfecta para siempre a los santificados. Aleluya. Nosotros con una ofrenda de Jesucristo, Él perfeccionó para siempre a nosotros que estamos siendo santificados. Gracias a Dios. É isso que Hebreus 1, versículo 3 quer mostrar. E versículo 13 diz aqui, aguardando daí en diante. Ahí llegamos a un momento que yo le mostré a ustedes que el Hijo es todo. El Hijo es la sabiduría del Padre. El Hijo es la palabra de Dios. El Hijo es el arquitecto. El Hijo es el ejecutor. El Hijo hizo todo. Pero, ¿cuál es el papel del Padre? ¿Qué el Padre hacía? Entonces, esta relación que yo necesito mostrarles a ustedes. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 17. Es para que ustedes entiendan esta relación que existe entre el Padre y el Hijo. Versículo 17. Y Jesús les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Hijo trabaja, es porque el Padre trabaja. Si el Padre para de trabajar, el Hijo para. Ustedes van a entender esta relación. El Padre es el comando. El Padre es el origen, es todo. Si el Padre para, el Hijo para. Si el Padre trabaja, el Hijo trabaja. Esa es la relación del Hijo. El Hijo no tiene autonomía, no hace las cosas solo. Entonces, en el versículo 19 dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque de la manera que nosotros entendemos racionalmente hasta ahora, todo lo que yo expliqué da una idea que el Hijo hace todo, pero en verdad el Hijo hace bajo el comando del Padre. El Hijo, él no puede hacer nada por sí mismo, él no tiene esa capacidad. Dios el Padre es quien es todo para el Hijo. Entonces el Hijo, él hace solo lo que vio hacer al Padre, y todo lo que el Padre hace, semejantemente el Hijo hace. El Hijo entonces es meramente un instrumento para que el Padre haga las cosas. Eso es lo que ustedes tienen que entender, esa relación entre el Padre y el Hijo. El versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El Hijo era muy simple, el Hijo nada podía hacer por sí mismo. Y de la manera como él oía la palabra del Padre, él juzga las cosas. Este punto aquí yo necesito volver para aquello que yo comenté en uno de los mensajes. ¿Cómo usted juzga las cosas? Usted juzga las cosas con su capacidad de discernimiento, con su conciencia crítica, con su conocimiento crítico. Usted juzga las cosas por las experiencias que usted pasó, por las cosas que usted estudió. Usted juzga las cosas por su capacidad. Y yo mostré un día uno de los mensajes que Adán y Eva estaban en el jardín de Edén. Ellos eran muy simples. Su relación con Dios era una relación de simplicidad. Lo que Dios hablaba, ellos juzgaban como correcto y ellos hacían. Entonces ellos hacían de acuerdo con la palabra de Dios. Por tanto, el hombre, él oía la palabra de Dios y juzgaba. Dios era su juicio. Dios era su conciencia crítica. Pero un día Satanás vino y propuso a Eva comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el día en que la mujer comió del árbol del conocimiento del bien y del mal y lo dio a su marido Adán, el hombre perdió esta simplicidad. El hombre adquirió, aparte de Dios, adquirió una conciencia de juicio.
El árbol del conocimiento le dio esa capacidad crítica, este árbol de la vida, árbol del conocimiento del bien y del mal, le dio una capacidad propia de juzgar lo que es correcto, lo que es malo. Esta conciencia de juicio propio hizo al hombre perder la simplicidad. Por eso que Pablo, en su segunda epístola, su segunda carta a los Corintios, 2 Corintios capítulo 11, él dice así en el versículo 2, dice a los Corintios: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Nosotros todos estamos siendo presentados a Cristo como una virgen pura. Una virgen pura, ella no conoció a nadie más. A sus ojos solo tiene a su novio. Cristo es el único amado de esta virgen. Entonces nosotros deberíamos tener esta relación con Dios. La simplicidad debidas a Cristo es eso que necesitamos mantener. En el versículo 3, pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestro sentido sea de alguna manera extraviada de la sincera fidelidad de Cristo. Un día la serpiente engañó a Eva y Eva se hizo crítica porque recibió una capacidad de juzgar lo cierto y errado por sí mismo. El árbol del conocimiento del bien y del mal le dio esa capacidad de lo correcto y de lo errado. Entonces ella no precisaba partir de ahí de Dios. Entonces la palabra de Dios no era ya necesaria, porque su propio juicio era la que le daba. Todos los hombres ganaron un juicio de todo lo cierto y errado, y pasamos a andar por nuestro propio juicio. Oh Señor Jesús, que el Señor pueda salvarnos de esto. Cuando Dios entonces vino al jardín y el hombre y la mujer se escondieron entre los árboles, y Dios lo llamó: ¿dónde están ustedes? Adán, ¿dónde está usted? Dios vino, Dios quiere la presencia del hombre, Dios ama al hombre, Dios quiere relacionarse con el hombre, Dios quiere a este hombre con la simplicidad de depender de él, de vivir según la palabra, de juzgar según la palabra. Pero este hombre de repente desapareció, pero Dios sabía dónde estaba. Ahí Adán apareció y le dijo: yo tuve vergüenza porque estaba desnudo, por eso me escondí. Y Dios entonces le preguntó: ¿quién te hizo saber que estabas desnudo? Entonces usted comió del árbol que yo te diga que no comas. Esto quiere decir, aquel árbol le dio la capacidad de ver que era equivocado, que él estaba desnudo. Entonces él buscó cubrirse con hojas de higuera. Pero hermanos, nosotros no podemos venir delante de Dios con otra capacidad de juicio en nosotros que nos separa de Dios. Nosotros necesitamos aprender con nuestro Señor Jesucristo cuando vivió aquí en la tierra. De la manera que él oía al Padre, él juzgaba las cosas. Su juicio no venía de su manera propia. Que Dios nos mantenga tan simples como Jesús el Hijo fue el simple con el Padre, obediente a la palabra del Padre. El Padre hablaba algo, ese era el juicio del Hijo. Por tanto, vamos a aprender con esta simplicidad. Muy bien, voy a seguir. Capítulo 5, aún, versículo 30. Ya leí. Nós precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo enquanto viveu aqui na terra. Na forma como ele ouvia o Pai, ele julgava as coisas. O seu julgamento não vinha do seu senso próprio de julgamento. Que Deus nos mantenha tão simples quanto Jesus, o Filho. Quiere decir, yo soy solo un enviado. Yo no tengo capacidad de hacer las cosas. ¿Y quién me envió? Me mandó a hacer las cosas. Me mandó a hablar y hacer las cosas. Y yo hago las cosas que quien me envió mandó a hacer. Si yo le obedezco a él las cosas que yo hago,
Es Él haciendo. Es el Padre haciendo en el Hijo. Entonces, estas mismas obras que el Hijo hace testifican que Dios lo envió al Hijo. Es de esta manera que nosotros reconocemos al enviado de Dios. Un profeta enviado de Dios, Él no se identifica, yo soy profeta de Dios. Dios tiene que confirmar que Él es profeta de Dios, porque la obra que Él manda a hacer, porque Él hace. Porque ningún hombre consigue hacer la obra de Dios, solo Dios hace su obra. Jesús actuaba de esa manera. Entonces vamos a saltar ya, ir para Juan 14, versículo 10, que dice así: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, perdón, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Quiere decir, Jesús no hablaba sus propias palabras. Jesús hablaba solamente las palabras que el Padre le mandó a hablar. Juan 7, 17, 16. Juan 7, 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Quiere decir que la enseñanza del Hijo no es del Hijo, la enseñanza del Hijo es del Padre que le envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El Hijo no habla por nada por sí mismo, no tiene su propia doctrina, no tiene su propia enseñanza. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, esta relación entre el Padre y el Hijo, nosotros necesitamos entender esto, necesitamos percibir que aunque el Hijo parece ser aquel que arquitectaba sobre todas las cosas, ejecutaba todas las cosas, pero Él no hacía nada por sí mismo. Él hacía todo de acuerdo con aquel que lo envió a hacer. Él no habla sus propias palabras, Él no busca su propia voluntad, Él no busca su propia gloria, Él no habla sus propias palabras, pero Él era totalmente un vaso, un instrumento en la mano del Padre. El Padre es la cabeza, el Padre es el que hace todo por medio de Él. Hoy nosotros necesitamos aprender eso con Él. Ahora vamos para Colosenses, que nos va a aclarar un poco más esta relación. ¿Quién es el Hijo? Colosenses capítulo 1. Ele não fala suas próprias palavras, ele não busca a sua própria vontade, ele não busca a sua Colosenses própria capítulo glória, 1. ele não fala suas próprias palavras, mas ele era o quê? Ele era totalmente Versículo 13. Vaso, instrumento na mão do Pai. O Pai é a cabeça, o Pai que faz tudo por meio dele. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amado Hijo. Gracias a Dios que su Hijo, Dios nos libertó de la autoridad de las tinieblas. Nosotros todos vivíamos debajo de esta autoridad. Éramos gobernados por esta casta de jerarquía organizada de los ángeles caídos con los demonios, y nosotros estábamos todos sujetos a todo lo que ellos mandaban. Vivíamos debajo de esta autoridad, pero gracias a Dios, un día cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor, Dios nos transfirió, nos transportó de el imperio de las tinieblas para el reino del Hijo de su amor. Solo por eso ya debemos dar gracias a Dios, aleluya, en el cual
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, en el Hijo que realizó la redención por nosotros. Nosotros tenemos la redención. Nosotros que estábamos sin esperanza, el libro de Romanos nos muestra que nosotros, hombres, pecadores, no teníamos esperanza ninguna, porque todos nosotros pecamos. Cuando Adán pecó, todos los hijos de Adán pecaron, porque entró el pecado en el mundo, la muerte también entró en el mundo, y la muerte pasó para todos los hombres, y todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Y Hebreo nos muestra que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por tanto, el hombre está en un problema, en un dilema sin salida, porque si el hombre derramase su sangre para justificarse del pecado, el hombre estaría muerto para Dios también. Pero gracias a Dios, Dios, por amarnos a nosotros, con grande amor con que nos amó, en su infinita misericordia, Dios envió a su Hijo, y su Hijo vino y murió en lugar nuestro en la cruz. Su sangre derramada vale por el derramamiento de nuestra sangre. Hasta eso Él se ofreció por el Espíritu eterno. Eso vale para todos nosotros. Él realizó la eterna redención por nosotros. Entonces, gracias a Dios por la redención del Hijo, nosotros tuvimos el perdón de los pecados. Si no, nosotros aún estaríamos sentenciados a la muerte eterna, al fuego eterno. Nosotros no tendríamos ninguna salida. Gracias a Dios por su redención por el Hijo. Vamos a continuar. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El Hijo es la imagen del Dios invisible. Dios, nadie vio a Dios, pero el Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo reveló. El Hijo es esa revelación del Padre. El Hijo es la imagen de este Dios invisible. Como dijimos, el Hijo es el resplandor de su gloria y el Hijo es la impresión de su sustancia. Quiere decir entonces, el Hijo es quien expresa al Padre, el Hijo es quien revela al Padre, el Hijo es quien trae la marca, la impresión de las sustancias del Padre. Gracias a Dios por esto. Él dice enseguida, el primogénito de toda creación. ¿Cómo el Hijo puede ser el primogénito de toda creación? Si Jesucristo nació hace casi 2000 años en nuestro tiempo, ¿cómo es que Él podía ser el primero de la creación? Justamente porque Él se ofreció a Dios por el Espíritu eterno. Cuando la realización, cuando la humanidad de Cristo colocada en la eternidad, Él ya no tiene más tiempo. Él pasó a ser el primero de la creación. Él pasó a ser el primogénito de la creación. Esto también nos explica en Proverbios 8 cuando dice, cuando Dios creó esto y aquello, Él nació. Entonces dicen que Jesucristo fue creado en la creación. No, no es verdad. Allí es porque Él se tornó el primogénito de la creación. Él, Dios, Él es como Dios. Cristo es el Hijo, el Creador, pero como hombre, Él también es la criatura. Pero cuando Él juzgó, ofreciéndose a Dios en la eternidad, por el Espíritu eterno, Él se tornó el primogénito de toda la creación. Y Dios entonces creó todas las cosas por medio de Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ofereceu-se a Deus na eternidade
Él, por su poder, el Hijo, Él creó todas las cosas, no solo las cosas del cielo, sino las cosas de la tierra. Eso está claro, en el cielo y sobre la tierra. Las visibles conseguimos ver, o las invisibles, por ejemplo, los ángeles están en el espacio, en el lugar invisible, también fueron creados por Dios, por Él. Sean tronos, soberanías, principados, potestades, hasta las autoridades fueron creadas por Él. Todo fue creado por medio de Él. Él fue un instrumento usado por el Padre para crear todas las cosas. Y también este punto es importante. Y todo es para Él. Dios el Padre creó todo en verdad para que Él sea el heredero de todas las cosas. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir, en Él existe desde la eternidad con el Padre. Esto es muy importante que sepamos. Sin Él, nosotros no subsistiríamos. Sin Él, nosotros no conseguiríamos existir. Por eso nosotros subsistimos por Él. Gracias a Dios que tenemos al Hijo. Versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo, Él es que es la iglesia. Él el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la primacía. Cristo, Él fue el creador de la vieja creación, pero Él ahora, Él es el creador de la nueva creación. Él es la cabeza del cuerpo, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el principio, el primogénito de los muertos. Fue el primero que resucitó, para que en todo tenga la preeminencia. Ahí nosotros tenemos que remitirnos para Efesios capítulo 1. Misterio de la voluntad de Dios está en el versículo 9, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Quiere decir, lo que Dios el Padre siempre quiso era un misterio, era el misterio de su voluntad. ¿Qué Él quería? Él quería que el Hijo pudiese encabezar sobre todas las cosas, y todas las cosas estarían bajo de Él, sujetos a Él. Y para que esto pueda ocurrir, entonces Dios lo resucitó. Por eso Él es el primogénito entre los muertos. Dios lo resucitó, como yo leí hace poco, versículo 20. El cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y sobre todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Cristo ya tiene todas las cosas bajo sus pies, pero Él, Dios lo dio a la iglesia, Dios dio a su Hijo. Después, con toda esta posición tomada, Él dio este Hijo a la iglesia como cabeza, la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por tanto, Dios quiere hacer con que todas las cosas vengan a convergir en Cristo. Todas las cosas estén sujetas a Cristo, debajo del encabezar de Cristo. Este es el deseo de Dios. ¿Y cómo Dios va a hacer esto? Dios va a hacer esto a través de usted y de mí. Esto va a hacerlo a través de su cuerpo. Dios quiere hacer este trabajo encabezando a la iglesia primero. Por tanto, hermanos, Dios dio esta cabeza poderosa para la iglesia. Hoy nosotros tenemos un Cristo que está sentada a la diestra de Dios. Hoy nosotros tenemos la cabeza de la iglesia, que está por encima de todo principado, potestad, todo dominio, todo poder, todo nombre que se nombra. En otras palabras, nosotros hoy estamos enfrentando
estas debaixo olas do encabeçamento de Cristo. que están Esse é o asolando a la desejo de humanidad. Deus. E Y como Deus nosotros vai muchas fazer isso? veces Deus vai que fazer isso estamos através de temerosos, você e eu. asustados, Deus vai con fazer miedos, isso ansiosos, através do seu ¿qué corpo. será el día de Deus mañana? quer Nosotros no fazer sabemos qué esse va a trabalho suceder. encabeçando a Las cosas igreja son primeiro. real, Portanto, Deus deu esse pasamos cabeça por días que jamás poderoso pasamos, para a igreja. Hoje nós temos Cristo pero tenga que está seguridad, sentado à direita de Deus. aunque con Hoje todas nós las temos fuerzas cabeça de da los igreja principados y está, potestades, né, destruyendo, acima matando, de todo pero principado, nuestra potestade, cabeza, la todo cabeza de la domínio, iglesia, todo está poder, por todo encima de nome que se ellos. possa referir. La Em outras cabeza palavras, de la iglesia nós está hoje por estamos encima de enfrentando toda autoridad, todo essas principado ondas y toda potestad. que Por estão tanto, nosotros assolando que a humanidade. podemos estar tranquilos, E estamos nós, muitas guardados vezes, ficamos debajo de este temerosos, poder y assustados, nadie nos com medo, toca. ansiosos. Entonces Que será aquí o al dia de final él amanhã? dice, Nós não sabemos o que vai acontecer, ninguém sabe. As la cual es coisas su estão cuerpo, la realmente plenitud de estamos passando aquel por que dias todo jamais lo passamos llena en durante todo. o tempo todo da La nossa iglesia es vida. la Nós, mas plenitud tenha de certeza, Cristo. Y mesmo Cristo, com ¿quién es? todas as Cristo forças, es né, dos principados e aquel potestades, que todo lo destruindo, llena matando, en todas mas las cosas. nosso cabeça Usted da tiene que igreja, tener está en mente acima que deles. no solamente cabeça da igreja nosotros somos está acima limitados de toda autoridade, por el todo tiempo, principado y nosotros toda también somos potestade. limitados Portanto, por nós el podemos espacio. ficar tranquilos. Nuestro Nós somos concepto guardados de debaixo tiempo desse poder nos e ninguém impide nos que toca. conozcamos al Muy Dios bien. eterno, Então, aqui no final conozcamos ele las diz assim, cosas celestiales, a las igreja é o cosas seu corpo, a espirituales, las cosas de la eternidad de Dios. plenitude Gracias a daquele Dios que que nosotros tudo tenemos enche al em Espíritu todas que as nos coisas. lleva A para igreja sondear las plenitude profundidades de de Dios, pero con relación Y también al Cristo, espacio, ¿quién es? nosotros también Cristo tenemos nuestra es noción de espacio todavía. aquele que Como que si Dios está en los cielos, ¿dónde están los em cielos? todas Donde as están los coisas. cielos es donde Você están tem los que ter cielos em mente es donde Dios não está. Él está en só otra dimensión, en la dimensión nós de la somos eternidad. limitados, Allí es donde pelo Dios tempo, está. Dios está en los nós cielos. também somos ¿Dónde es limitados ese lugar? pelo No espaço. tenemos ese concepto nosso de lugar. Por eso, conceito ¿Cristo de quién es? tempo Cristo es nos aquel que impede de todo lo conhecer Deus llena en eterno, todo. conhecer as coisas celestiais, Por eso as que coisas algunos en el espirituais, as pasado coisas da erróneamente eternidade de Deus. Graças a Deus que crearon nós temos um espírito que nos leva para una sondar doctrina as profundezas de Deus. de que Mas el também com relação ao panteísmo, espaço, Dios está en todo. nós ainda No es en temos a este nossa sentido. noção de espaço. Lo que yo Como quiero como decir a Deus que está no Dios no céu, está onde limitado a un está o céu. espacio Então, que nosotros onde está o tenemos en céu nuestra é onde mente. Deus está. Ele está em Entonces, outra Dios, dimensão, ele está na Él dimensão da eternidade, né? Es Ali onde aquel, está Cristo Deus es está aquel o que terceiro todo céu, lo llena en esse é o todo. céu, mas Esto va a ser onde esse explicado lugar? aquí en Não abajo, tem esse acá conceito abajo. de lugar. Vamos a ver Por isso, Colosenses. Cristo quem é? Cristo é aquele que a tudo enche em todas as coisas. Por isso que alguns no passado erroneamente Toda criaram la plenitud. uma- Esta uma plenitud doutrina es un poco de- diferente de la de plenitud que del capítulo panteísmo, 2, Deus está em versículo 9. tudo. Não é nesse sentido que eu estou falando. Mas eu quero Colosenses dizer que Deus não 2:9 está dice así, limitado a um espaço Porque en él que habita nós temos na nossa corporalmente mente física. toda Deus, la ele- plenitud de la ele- verdad. Ele Esta é aquele, plenitud Cristo é aquí aquele que a quiere tudo decir enche Que em en todas as Cristo coisas. Isso vai ser explicado melhor aqui ninguna embaixo. divinidad Vamos le voltar lá falta. para Colossenses. Todo, No próximo versículo toda la diz, divinidad está en Cristo. Por eso habita en él Versículo corporalmente toda la plenitud de la 19, divinidad. porque Pero el aprove a capítulo Deus 1, que nele versículo existisse 19, es algo un poco toda diferente. plenitude. Por cuanto agradó Esa al Padre que en él É habitase pouquinho toda diferente da plenitud. plenitude do Ahora, capítulo esta 2, plenitud no tiene versículo 9. nada calificándolo. Esta Vira sua plenitud página, da una Colossenses idea 2, de versículo algo 9. más Ali absoluto. diz assim, Entonces porquanto es nele, esto em que Cristo, yo o Filho, leí en Efesios habita capítulo 1. corporalmente Cristo, toda a plenitude Él es da aquel divindade. Essa plenitude aqui, que llena quer dizer todas las que cosas. em Él Cristo, llena todas las cosas en nenhuma todo. divindade Es lhe así falta. que nosotros necesitamos Tudo entender que no hay né, noción toda de espacio. divindade está em Cristo. Aleluya, Por que isso, Cristo habita es nele todo esto. corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas Volviendo no capítulo entonces versículo 19, para é pouco Hebreos, diferente. Ali ¿por diz, qué yo porque gasté aprove todo a este Deus que tiempo nele para hablar quién es residisse el Hijo? Es toda para a que usted plenitude. Agora, essa plenitude entienda el não resto tem del nada capítulo 1 de Hebreos. qualificando. Parece ser Essa plenitude dá uma ideia de uma un coisa muito algo absoluta. Então,
Es muy importante que nosotros tengamos esta noción correcta de quién es el Hijo, de la relación del Hijo con el Padre. Después de haber visto todo esto, nosotros vamos a entender el versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Jesús, cuando Él vino para ser un hombre, Él fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Usted no cree? Hebreos 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Entonces Jesús, cuando fue hecho hombre, Él fue hecho un poco menor que los ángeles, como nosotros. Nosotros todos fuimos creados con menor poder, menor fuerza que los ángeles, pero después que nosotros hemos visto el versículo 1 hasta el versículo 3, Jesús, Él es aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, pero Él realizó la redención y Él se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno, y Dios Padre en su resurrección lo engendró como Hijo de Dios, y también Él fue nombrado, designado sumo sacerdote del orden de Melquisedec para siempre, y hoy está ministrando en los cielos para nosotros, para que Dios pueda finalizar esta obra, llevar a los hijos de Él, a los escogidos de Él para la gloria. Él está en otra posición. Él no está más como Jesús, un poco menor que los ángeles. Él ahora es muy superior. Cuando heredó más excelente nombre que ellos. Fue en la resurrección que Dios Padre lo recibió como hijo. Jesús, hombre, fue recibido para dentro de la gloria del Padre como el Hijo del Dios, abriendo el camino para todos nosotros. Y nuevamente, versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle de todos los ángeles de Dios. Este versículo 6, hermanos, algunos pueden decir que esto será en el futuro, pero yo diría que el versículo 6 es en el momento en que Jesús Cristo, la resurrección, Él fue glorificado por Dios el Padre, y Él fue llevado a las alturas, sentándose a la derecha de Dios. Él fue presentado a todos allá en el cielo como introduciendo al primogénito en el mundo, y Él mandó que todos los ángeles de Dios lo adorasen. Y ahora todos los ángeles de Dios adoran a este Hijo que tiene la humanidad dentro de sí. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego, más del Hijo dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Primero, el Hijo es Dios. Sacar aquel concepto herético de que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es Dios y Él va a reinar para siempre. Dios el Padre hizo todo para que Él herede todas las cosas. Dios el Padre también lo dio al reino para que Él reine para siempre. Esse filho que tem a humanidade dentro de si. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas a seco do filho. Quiere decir, Él reina con justicia. Esto es muy importante. Hoy nosotros sufrimos con la corrupción de Satanás. Nosotros vivimos en un mundo de injusticia, de iniquidad. Pero gracias a Dios, un día, en el reino milenar, nosotros vamos a participar de un reino lleno de justicia. Y hoy en la vida de la iglesia nosotros ya vivimos la realidad de este reino. El reino de los cielos tiene su realidad ya siendo vivida aquí con nosotros en la vida de la iglesia. Una vida llena de justicia. Versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son tus obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces.
y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como una vestidura los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. No reino milenar, nós vamos participar de reino cheio de justiça. Aunque el Hijo haya participado de toda la creación de Dios, habiendo participado como la sabiduría, como el arquitecto, como el ejecutor, de todo lo que Dios hizo, pero este viejo cielo y vieja tierra pasará, todo va a pasar, como dice aquí, como un vestido los envolverás, va a ser envuelto y serán mudados. Pero el Hijo, Dios dice así, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No son, es mismo lo que vimos en Hebreos 10. Ahí Jesús, después de haber sido ofrecido por el Espíritu Eterno, y a Dios en la resurrección lo hizo hijo primogénito. El hombre Jesús se tornó el hijo primogénito y al mismo tiempo fue hecho Melquisedec, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. Y ahora Él está sentado a la diestra de Dios, esperando que todas las cosas sean puestas por debajo de sus pies, todos sus enemigos sean derrotados. Entonces, lo que nosotros estamos pasando como la iglesia, nosotros estamos viendo las cosas siendo derrotadas por Dios. Los enemigos hoy parece que están prevaleciendo. Todo está deteriorándose, degradándose, la moral, la ética, la justicia, pero no se preocupe, todo eso hace parte del trabajo de Dios. Dios va a exponer todas esas cosas y cuando llega al final, porque Satanás sabe que poco tiempo le resta, él está usando todas sus fuerzas para hacer la mayor destrucción, pero nosotros no tenemos miedo, porque nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ya está sentado a la derecha de Dios, aguardando que todos los enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y la iglesia tiene esta misión de ayudar, cooperar con Dios en esta misión de sujetar todas las cosas. En el versículo 14 dice, no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servir a favor de los serán herederos de la salvación. Algunos adoraban ángeles, creían que los ángeles eran seres espirituales superiores, ellos veneraban a los ángeles, pero aquí Hebreos capítulo 1 nos muestra que los ángeles son solamente espíritus ministradores, Él están sirviéndonos, sirviendo a aquellos que heredarán la salvación. ¿Quiénes son estos? Somos nosotros. Gracias a Dios, Dios prometió esta salvación, Dios prometió llevarnos hasta la gloria, y nosotros tenemos un sumo sacerdote que tiene un sacerdocio perfecto, que Dios le dio como promesa, como juramento, que Dios va a llevarnos al terminar su propósito, y nosotros aún tenemos a los ángeles como espíritus ministradores para servirnos, porque ellos saben que nosotros vamos a heredar la gran salvación. Por tanto, mis queridos hermanos, no esté atemorizado, asustado por toda la situación. Usted sabe, cuando lleguen al final del tiempo, muchas cosas espantosas sucederán, pero nosotros estamos aquí perseverando por la palabra, la paciencia de Cristo, igual que la iglesia en Filadelfia permanece firme. Nosotros tenemos la palabra profética, Dios nos ha dejado, Dios nos ha dado dirección, Dios nos ha orientado, Dios nos ha alimentado. El Señor ha levantado, fortalecido a su iglesia en estos últimos tiempos, justamente para este momento difícil, y tiempos más difíciles vendrán, pero nosotros ciertamente estaremos preparados. Nosotros vamos a cooperar con Dios, nosotros queremos juntamente con el Señor, de un lado positivo, juntamente con todos los hermanos queremos ser perfeccionados, y nosotros queremos este grupo de vencedores que llegan primero
al final del proceso de santificación y de la glorificación. Y nosotros queremos participar del reino milenar. Queremos participar como sacerdotes de Dios, como reyes de Dios, reinando por 1000 años. Y nosotros tenemos todo a favor. Nosotros tenemos un sumo sacerdote a favor, nosotros tenemos los ángeles a favor, y nosotros tenemos la vida de la iglesia que el Señor nos da hoy con la palabra profética. Por tanto, hermanos, como dice el historiador, vamos a continuar la realidad de la vida de la iglesia. En la iglesia tenemos la palabra profética que los otros no tienen. Nosotros tenemos la palabra profética como una antorcha que ilumina en los lugares tenebrosos, y nosotros vamos siguiendo esta palabra profética, vamos a conquistar, vamos a entrar en el descanso de Dios, que es el milenio, y en el descanso nosotros vamos a tener la doble porción de la bendición. Vamos a tener el sacerdocio y la realeza que están preparando, reservados para los vencedores. Y al final de los tiempos, Dios habitará con los hombres. Cuando venga la nueva Jerusalén, Dios, yo quería mostrar un versículo de ustedes que está en Apocalipsis 21, versículo 3. Ahí dice que cuando todo termine y Dios consiga colocar al hombre en el mismo camino de Jesús, en su gloria, nosotros habitaremos con Dios, nosotros estaremos con Dios. Y en el capítulo 21, versículo 3 dice así: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Aquel Jesús que vino como el tabernáculo de Dios, ahora ya va a descender en Apocalipsis 21, al final de los tiempos, en el nuevo cielo y en la nueva tierra, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta última frase aquí tiene una traducción buena de la Biblia de Jerusalén, que yo quiero proponer para que ustedes lean. Ellos serán el pueblo de Dios. Y Dios. Ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, aquele Jesus que veio como tabernáculo de Deus, agora vai descer. Allí dice: 21, no final dos tempos, no y novo él, céu, nova terra, o tabernáculo de Deus com os y homens, Dios Deus con ellos, habitará com eles serão povos de Deus. He aquí la tienda de Dios con los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Él, y presten atención, y Él, Dios con ellos, serán su Dios. Nuestro Dios será el Dios con los hombres. Dios invitó al hombre para participar de su unidad, de su gloria, de su convivencia, de su relacionamiento, y al final invitó al hombre para participar de la habitación juntamente con Él. Ese Dios en la eternidad futura será el Dios con ellos, Dios con los hombres. Esto no es para dejarnos locos. Sopórteme un poco más en mi locura. Esta es la razón de mi locura. Por eso yo digo, nosotros necesitamos agradecer a Dios. No merecemos tanta consideración. ¿Qué es el hombre, como dice el Salmo? ¿Qué es el hombre para que de él recuerde? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo visite? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. Nosotros no merecemos todo esto, pero Dios colocó en su propósito eterno este lugar especial para el hombre. Por tanto, vamos a alegrarnos y vamos a encorajarnos en la hora difícil. Vamos a orar hasta que estas olas se disipen. La energía de estas olas se disipe. Nosotros no queremos que la duración sea muy grande,
para traer más daño. No, vamos a orar. Nuestras oraciones van a revertir todo este proceso. Por tanto, santos, la iglesia, vamos a tomar nuestra posición y nosotros vamos a vencer esta batalla. Jesús es nuestro Señor. Amén. De honra e de glória o coroaste. Nós não merecemos tudo isso, mas Deus colocou no seu propósito eterno esse lugar especial para o homem. Portanto, vamos nos alegrar e vamos nos encorajar na hora difícil, vamos orar, né? Vamos orar até que essas ondas se dissipem, a energia dessas ondas se dissipem. Nós não queremos que a duração seja muito grande não, para trazer mais danos ainda. Vamos orar, as nossas orações vão reverter todo esse processo. Portanto, santos, a igreja, né, vamos tomar nossa posição e nós vamos vencer essa batalha. Jesus é o nosso Senhor. Amém.